Bueno, buenas noches. Vamos nosotros a continuar en nuestra última clase, ¿sí? Que nos quedamos acerca de esto de los sales, de los ácidos, de los hidruros, ¿sí? Tomamos los óxidos básicos, hidrácidos. Vamos a ver estas de hidruros, ¿sí? Para dar por concluido nuestras 5 clases. Ustedes saben que esto de los hidruros metálicos están compuestos, son binarios formados por un metal, ¿sí? Bueno, aquí tenemos los hidruros no metálicos. Eh, Ahorita les voy a hablar acerca de los hidruros metálicos. Están formados por un metal, están formados por un metal más el hidrógeno, ¿sí? Más el hidrógeno, ¿sí? Entonces, estos, como les digo, es el metal más el hidrógeno. Y nosotros tenemos un NH, un hidruro metálico. Ejemplo de esto, tenemos el calcio más el hidrógeno, tenemos un hidruro de calcio. ¿Sí? Entonces, este hidruro con su prefijo, se va a leer esta palabra hidruro con su prefijo correspondiente a la preposición y el nombre del metal. Cuando el metal solo tiene un número de oxidación, se omite el prefijo para estos compuestos, como estaba diciendo, a través de la UIU, QPA, ¿sí? Entonces, esto es importante mencionar que los metales de transición no forman hidruros reales debido a que el hidrógeno ocupa los espacios intermoleculares existentes en la red cristalina del metal. Esto es el hidrógeno, queda en el interior del cristal, ¿sí? Entonces, también nosotros podemos tener el hidruro de potasio, ¿sí? El hidruro de potasio, lo que les estaba escribiendo a ustedes aquí, está más alto, ¿sí? Entonces esto, uno más, uno menos, entonces el hidruro de potasio está H, potasio está, ¿sí? Se escriben así estas fórmulas del hidruro. Tenemos los hidruros no metálicos, los que tenemos aquí en la diapositiva. Estos están compuestos binarios, ¿sí? Formados por un no metal más el hidrógeno, ¿sí? Entonces aquí tenemos el hidrógeno más del no metal, ¿sí? Y se componen principalmente el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el silicio, el boro, el carbono, ¿sí? Entonces, como tenemos aquí el no metal, ¿sí? Más el hidrógeno, tenemos el no metal más el hidrógeno, ¿sí? Entonces se escribe la palabra hidruro con el prefijo correspondiente seguido de la preposición de el nombre del no metal. Con este prefijo se tiene 2 o más números de oxidación. Entonces la UI, UPA, acepta los nombres triviales. Las fórmulas de estos compuestos son excepción a la regla que indica que el elemento electropositivo se escribe de izquierda y el electronegativo a la derecha. Un ejemplo de esto, nosotros tenemos hidrógeno más el oxígeno. Esto, según la PAC, esto se escribe trioduro de oxígeno, pero son especiales y nosotros lo conocemos como agua, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos que se les da a estos de los hidruros. Tenemos sales hidroácidos o bases. Están compuestos o son compuestos, estos compuestos terciarios que se obtienen al reaccionar un óxido metálico con agua.
Sin embargo, de manera convencional, esta ecuación representa como la unión de un metal con el grupo hidroxilo. ¿Sí? Entonces vamos aquí. Aquí tenemos los hidróxidos. ¿Sí? Entonces, como les digo, representa el metal más el hidroxilo. Ya como consecuencia, un hidróxido. Entonces aquí tenemos el metal más el hidroxilo, OH. Y esta ecuación tenemos el hidróxido. Ejemplo de esto, nosotros podemos tener el hidróxido de plata. ¿Sí? El hidróxido de plata. El hidróxido de plata es la OH. ¿Sí? También podemos tener el hidróxido de bario, el hidróxido de sodio, hidróxido de aluminio, ¿sí? Hidróxido de cromo, hidróxido de cobre, ¿sí? Entonces estas palabras generalmente son hidróxidos con el prefijo correspondiente, seguido de una preposición de. ¿Sí? Entonces, cuando el metal solo tiene un número de oxidación, se omite el prefijo, también para este grupo de compuestos. Entonces, como les digo, según la PAG, es hidróxido de estaño, un ejemplo. El otro en el stock también es hidróxido de estaño o hidróxido en el tradicional hidróxido estañoso. Sí, entonces son cosas que se dan para leer estos hidróxidos. ¿Sí? Entonces también nosotros tenemos, aquí estábamos viendo los sales hidroácidos o los hidroácidos. Estos son compuestos binarios formados por un no metal, como ven aquí, un no metal, de los grupos 6A y 7A, que ya vimos en la tabla periódica, más el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, como les digo, los grupos 6A y 7A. ¿Sí? Entonces, nos da como consecuencia el hidruro. Entonces, el hidruro es el no metal más el hidrógeno. Ejemplo de esto, nosotros podemos tener el cloro, ¿sí? El hidrógeno más el cloro. ¿Sí? Tenemos el hidruro de cloro. Entonces, según está la nomenclatura, estos compuestos hidrogenados reciben nombres diferentes en estado puro o en soluciones acuosas. En estado puro se designan escribiendo el nombre del no metal con la terminación uro, seguida de la preposición de y la palabra hidrógeno. En solución acuosa se nombran escribiendo la palabra ácido y el nombre del no metal con la terminación hídrico. ¿Sí? Ejemplo de esto tenemos el cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Este HCl es el cloruro de hidrógeno y en la solución acuosa se lo llama ácido clorhídrico. Ejemplo del compuesto puro tenemos este de aquí, es el bromuro de hidrógeno. Y en el compuesto acuoso tenemos ácido bromhídrico. ¿Sí? Entonces también podemos tener el yoduro de hidrógeno, como también el ácido yohídrico. ¿Sí? Son compuestos que se dan los hidróxidos y nos faltaba a nosotros también los oxiácidos. ¿Sí? ¿Qué es oxi?
oxiácidos. Estos oxiácidos son compuestos terciarios formados por el hidrógeno, un radical negativo, y se obtiene al hacer reaccionar el agua con los óxidos ácidos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos lo que les digo a ustedes. Está el hidrógeno más el radical negativo y da como una reacción el oxiácido. Ejemplos de estos radicales puede ser el ácido triosulfúrico en el grupo 4, o en el tradicional sería ácido sulfuroso, en, o en la PAC sería sulfito de hidrógeno. ¿Sí? Por ejemplo, este HNO2, ¿sí? Nitrógeno y oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, es el dioxinitrato de hidrógeno o nitrito de hidrógeno, mientras que en el sistema funcional nosotros podemos decirle que es del ácido dioxinítrico y en el tradicional es del ácido nitroso. ¿Sí? Si nosotros tenemos nombres, ¿sí? Para designar estos oxiácidos. ¿Sí? Se escribe el prefijo que indica el número de oxígenos seguido del prefijo oxo, que indica la presencia de oxígeno. A continuación, el nombre del elemento central con terminación ato y el número de oxidación del átomo central por medio del método Stock. Finalmente, se escribe de hidrógeno. No se emplea los prefijos hipo, meta, orto y bi en la Wikipedia. Admiten algunos nombres tradicionales, así mismo acepta que este grupo de compuestos se designen indicando primero el nombre del radical negativo, seguido de las palabras hidrógeno. Entonces, en la nomenclatura o en sistema funcional, se escribe la palabra ácido seguido del prefijo que indica cuántos oxígenos están presentes. El prefijo oxo del nombre del no metal con terminación ico y su número de oxidación entre paréntesis y en romano. ¿Sí? En el sistema tradicional se nombran escribiendo la palabra ácido, ¿sí? Como vemos aquí, tradicional ácido, seguido del nombre del radical negativo, combinando con la terminación ato por ico e ito por oso. Entonces aquí nosotros tenemos ácido nítrico, también tenemos el ácido sulfúrico. En el stock, que también les di, nosotros tenemos el nitrato de hidrógeno o sulfato de hidrógeno. Para nombrar estos compuestos, nosotros tenemos que consultar la tabla de radicales negativos, ¿sí? Que vimos en la primera unidad. Entonces, como les digo, tenemos nosotros un sinfín de esto. Entonces, estos son ejercicios que las fórmulas de los dihidruros es para ver si es que están verdadero o falso. Monóxido de dibromo, las sales están constituidas por metal más no metal. Estas son preguntas, ¿sí? Entonces, esto ha sido eh, la química inorgánica que hemos visto nosotros hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, todavía tenemos un poco más de tiempo. Eh, nosotros voy a hablarles acerca de un poco que no vimos en la primera unidad.
para que ustedes también se vayan a topar con algunos ejercicios. No ahorita, sino con el tiempo les puede servir a ustedes. Sí, nosotros nos olvidamos de ver, bueno, no nos olvidamos, sino que no estaba en la diapositiva. Esto lo voy a poner algo como añadidor. Tenemos los sistemas internacionales de unidades. Ustedes saben que desde tiempos muy atrás el hombre ha tenido la necesidad de medir para saber cuál es la magnitud de un cuerpo. Por ejemplo, los egipcios empleaban brazadas como patrón, pero otras civilizaciones empleaban distintos patrones, lo que provocaba que no existían uniformidad. Entonces, la química como ciencia cuantitativa, ¿sí? Mide propiedades de la materia. Sí, mide propiedades de la materia. Por ello, es indispensable que exista un sistema de medidas. Entonces, ahí se adoptaban medidas desde los años 1960 en Ginebra y se reunían científicos para establecer un sistema de unidades. Entonces, ustedes saben que los sistemas tradicionales de unidades es la longitud, el metro, la masa, el kilogramo, el tiempo, segundo, la temperatura, grados Kelvin, cantidad de sustancia mol, intensidad de corriente amperio, intensidad luminosa candela. Entonces ustedes, quiero que sepan qué es una mol. Estoy en química. A veces hay ejercicios que les va a decir qué es una mol. Mol es la unidad fundamental empleada en química, la cual se define, o nosotros podemos definir esta mol como cantidades de una sustancia que contiene 6.02 por 10 a la 23 unidades fundamentales. O también puede decir que es la cantidad de sustancias que contienen tanto unidades, fórmulas como átomos. Entonces hay exactamente en 12 gramos de carbono. La masa de una mol en cualquier sustancia expresada en gramos se va a llamar masa molar. Lo que les quiero decir aquí es que una mol es igual a una masa molar en gramos. Y una mol, lo que les dije a ustedes, equivale a 6.02 por 10 a la 23 unidades fundamentales. Entonces, para calcular la masa molar de un compuesto se suman las masas atómicas de los elementos que lo están formados y esto se expresa en gramos. Ejemplo de esto, nosotros queremos calcular la masa molecular del agua. Entonces, H2O. Entonces tenemos el elemento que es H, hidrógeno y oxígeno. Tenemos el número de átomos. Tenemos 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno por la masa atómica. La masa atómica del hidrógeno es 1 y la del oxígeno 16. Entonces nosotros tenemos que esto va a ser igual a 2, ¿sí? 2 por 1 y 16. Entonces nosotros tenemos una masa molecular de 18, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que una mol de agua equivale a 18 gramos. Así nosotros podemos calcular toda esta masa molecular de todas las sustancias. Otro que a ustedes se les viene a la mente y que se van a topar es el número de Avogadro, ¿sí? Este número de Avogadro, ¿sí? Me trabé, Avogadro, es el número de partículas que contienen una mol de cualquier sustancia. Este número es igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos de un elemento y equivale, ¿sí? Y eso equivale a átomos. Sí, lo que quiero decir es que una mol es igual a 6.6 por 10 a la 23. Aquí nosotros lo podemos decir partículas.
¿sí? Partículas. Entonces existen múltiplos y submúltiplos de estas unidades, las cuales se indican con prefijos. Solo el kilogramo es una medida fundamental y tiene un prefijo. Esto debido a que anteriormente, ¿sí? En el sistema métrico se empleaba el gramo como unidad fundamental. Entonces, un kilogramo, ustedes saben que equivalen a 10 a la 3 gramos. Entonces, aquí ustedes se van a topar con los prefijos hexa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto y deca. Sí, son prefijos que se dan para las nomenclaturas. Entonces, las unidades fundamentales se combinan y forman unidades derivadas. Estas unidades derivadas son el área, el volumen, la velocidad, densidad, fuerza. Entonces, nosotros tenemos razones básicas y unitarias que cualquier razón en la que el numerador y el denominador se van a relacionar de una forma. Por ejemplo, una bicicleta, dos llantas, una persona, dos ojos, se va relacionando. Entonces, de ahí para ustedes, esa razón unitaria es que un metro equivale a 100 centímetros, 24 horas es un día, ¿sí? Entonces, todo eso. Entonces, las razones unitarias se emplean para convertir unidades y el procedimiento consta de pasos que se pueden decir, que son para establecer relaciones de equivalencia entre las unidades que se desea convertir. Escribir factores unitarios para la conversión. Sí, seleccionar el factor que nos puede cancelar las unidades no deseadas, plantear igualdad, efectuar operaciones que se van a obtener. ¿Sí? Esos son el sistema de unidades que ustedes se pueden encontrar. ¿Sí? Eh, no sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo de los deberes que me quieran decir? También ustedes, eh, no les hablé mucho acerca de cosas del átomo, ¿no es cierto? El átomo, bueno, les hablé cosas muy rápidas, que el átomo es la palabra que se emplea para definir la parte más pequeña de la que se puede dividir la materia. Sin embargo, actualmente se sabe que es divisible y está integrado por diversas partículas subatómicas. Como saben ustedes, son electrones, protones, neutrones. Sí, entonces, la definición moderna de hoy en día de un átomo es la partícula más pequeña que puede participar en un cambio químico. Sí, entonces esta partícula subatómica, este es de electrón, de cuya masa se considera despreciable, sí, se encuentran los niveles y subniveles de energía. Eh, el protón se encuentra en el núcleo del átomo y su masa también se mide en gramos. El neutrón, partícula sin carga eléctrica, ustedes también se van a topar con el número atómico, es igual al número de electrones o protones de un átomo. Y esto ustedes se van a representar, ¿sí? Con las letras Z, ¿sí? El número másico, actualmente podemos definir la masa atómica, ¿sí? Relativa de un elemento en relación con la masa del átomo del carbón y se representa con la letra A. Entonces, esta masa atómica es el promedio ponderado de los números de la masa de los distintos isótopos de un elemento químico. ¿Qué es un isótopo?
Los isótopos son átomos de un elemento con igual número atómico, pero diferente número de neutrones. Es decir, estos tienen distintos números másicos. Todos los elementos tienen isótopos y se conocen aproximadamente 300. De ellos, algunos son radioactivos y estos tienen un alto campo de ampliación. En la medicina, en el tratamiento de tumores, en la esterilización, sí, en la industria del petróleo y en la petroquímica para preparar fracciones también es posible utilizar un análisis de trazos y seguimientos de ríos, minerales y detergentes. Desafortunadamente aquí se han empleado en la fabricación de bombas y con otros fines bélicos esto de los isótopos. En la agricultura, los radioisótopos se emplean como trazados para conocer la acción de fertilizantes en el suelo y el aprovechamiento de las plantas como fuentes de energía radiante. Los radioisótopos se están utilizando para mejorar las plantas productoras de alimentos, por ejemplo, el trigo, maíz, avena, y algunos isótopos radioactivos se emplean en medicina e instrumentos nucleares, como son los radioisótopos en forma de cloruro de sodio, se usan para estudiar problemas de circulación. El radioyodo, ¿sí? Es la forma del yoduro de sodio. Se emplea para estudiar las glándulas tiroides. Los radiocarbonos se emplean en determinados de carbono o para establecer la antigüedad de objetos de origen orgánico usados en la arqueología. ¿Sí? Ustedes se han visto se me fue como es esa palabra, para medir la antigüedad del carbono 14. Se me fue. ¿Sí? Los radiouranios usados en las reacciones nucleares. El símbolo es la representación gráfica de cada elemento y fueron propuestos por científicos que se forman por la primera letra del nombre de los elementos, el cual se escribe con mayúsculas, para diferenciar a los elementos que inician con la misma letra. Se emplean una segunda letra representativa del elemento, la cual deberá ser minúscula. Algunos símbolos no corresponden al nombre en español, debido a que estos provienen de palabras latinas de origen. Ejemplo, cuando ustedes se van a topar con este signo. Fe proviene del ferrum, de ferro, palabra latina con la que se designa, Fe se va a designar al hierro. ¿Sí? S proviene del latín sulfur. Otro elemento tiene el nombre de planetas como el mercurio. Hg, que proviene del latino hydrargyrum. Plata líquida, el uranio, por el planeta Urano. ¿Sí? Son los símbolos que ustedes se van a encontrar en la tabla periódica. El ion es un átomo o molécula con carga eléctrica que ha perdido o ganado electrones. Cuando ceden electrones se convierten en iones positivos llamados cationes. Cuando ganan electrones se convierten en aniones. Los elementos metálicos son menos electronegativos, por lo cual pierden electrones convirtiéndose en cationes, y los elementos no metálicos son más electronegativos. Por ello ganan electrones y adquieren carga negativa. Bueno, hablé de las fórmulas. Si les dije a ustedes, estas fórmulas representan gráficas de compuestos, muestran el tipo y la cantidad de átomos que constituyen. Existen diferentes tipos de fórmulas. Sí, las que nosotros vimos anteriormente son los compuestos inorgánicos, tienen fórmulas condensadas y desarrolladas. Y mientras que los compuestos orgánicos presentan fórmulas condensadas, semidesarrolladas y desarrolladas. Una forma molecular condensada es la forma más simple de representar un compuesto y se compone de símbolos y subíndices. Ejemplo de esta, estamos hablando de esta fórmula condensada H2SO4. Los subíndices denotan el número de átomos. Estos son los subíndices, los números de átomos. ¿Sí? Y los símbolos indican, estos son los símbolos. H, S, O. Estos son los símbolos. Estos representan los elementos que forman el compuesto. Como se observan, las fórmulas moleculares no proporcionan información cualitativa, porque esto nos indica que estos elementos están presentes, pero también nos ofrece información cuantitativa al indicar cuántos átomos tiene cada elemento. Entonces nosotros podemos tener fórmulas semidesarrolladas, además de la información que nos va a proporcionar
Una fórmula condensada indica cómo se agrupan los átomos en la molécula. La fórmula desarrollada representa el tipo de enlaces entre los átomos que se están usando. Por ejemplo, tengo carbono, carbono, y los tipos de enlaces, hidrógeno, hidrógeno, ¿sí? Son los tipos de enlaces que se representan. Y como ustedes vimos, la reacción química es un proceso por el medio del cual una o más sustancias reactivos interactúan y se transforman en otros productos. Como resultado es la ruptura o formación de enlaces. Las ecuaciones químicas es la representación abreviada y simbólica de una reacción. Entonces, nosotros tenemos en el lado izquierdo, vamos a denominar reactivos, y en el lado derecho son los productos, ¿sí? Entonces, eso es una fórmula química. Ustedes van a encontrarse los reactivos al lado izquierdo y los productos al lado derecho. Al observar las ecuaciones, seguramente ustedes van a tomar en cuenta información que nos proporciona y lo valiosa que es comprender este proceso químico. Entonces, la ecuación muestra que los reactivos, un ejemplo pueden ser los hidróxidos de magnesio y ácido clorhídrico, formando cloruros de magnesio y agua productos. También estos indican el estado de agregación de todas las sustancias, ¿sí? Entonces, todos los conceptos que hemos revisado en todas estas unidades son fundamentales para comprender la química. Y conforme se avancen ustedes en su estudio, no sé si es que habrá química 2, en el lenguaje, y ustedes ahí se van a encontrar con un lenguaje mucho más amplio. Entonces, recordar que también la química está en todas partes. Esto ha sido mis presentaciones de todas las 5 clases que hemos tenido. Algunas preguntas con ustedes acerca de las asignaturas. Buenas noches. Sí, Buenas noches. Bueno, la verdad tengo algunas preguntas, pero comencemos por la más básica que está aquí. En las preguntas del folleto del nivel 1, pregunta si el átomo es la partícula más pequeña de la materia, verdadero o falso. Se entendería que es verdadero, aunque el átomo, como usted lo dice, sí se se divide en subdivide partes en más otras pequeñas, subpartículas. Ajá. Pero pero la como les respuesta dije, sería verdadera. sí, pero como les acabé de decir a ustedes, hoy en día está considerado como una de las partículas más pequeñas, pero sí se puede subdividir. Ok. Si no hay nadie, aprovecho. El deber que es para el día de mañana del cuadro sinóptico, ¿se refiere a que se ponga ahí las personas que tuvieran algo que ver con el tema de del átomo? O sea, los que descubrieron y todo eso, ¿a eso se refiere el deber? O sea, es hacer un cuadro sinóptico de la unidad, o sea, el átomo en que está dividido, eh, o sea, ya usted pone como centro un cuadro sinóptico, ¿no es cierto? Pone en el centro. Sí pone átomo, ¿no es cierto? Entonces ahí usted va dividiendo, sacando el átomo, pues si es la partícula más pequeña, el concepto, de qué nomás está conformado el átomo, ¿sí? Protones, protones, neutrones, qué es un electrón, qué es un protón, ejemplos de átomos, todas esas cosas. Eso es un cuadro sinóptico, ¿sí? De toda la estructura atómica, creo que les pide. Porque dice el descubrimientos, dice de las relación de los descubrimientos que condujeron a la teoría sobre la estructura electrónica del átomo. Claro, entonces ahí pone, le está pidiendo es que cuáles son las personas que descubrieron todas esas cosas y cada una de Exactamente, las sí, ¿no es cierto? y cada una de las características de cada persona que dio su opinión para conformar acerca del concepto del átomo. Perfecto. Y la última, y le dejo. No se preocupe. La prueba o el examen, la prueba del día 18, ¿esa es de todo el módulo ya o es de qué módulo? No, yo tengo entendido que las pruebas o exámenes finales que usted dice del 18 es de todo el módulo, de todas las 4 unidades.
¿sí? O sea, están incluidas ahí preguntas de todas las 4 unidades que hemos visto. Ya. La Y la verdad, del 20, esa también es en sí, general, de la todo. del 20 también es general. La verdad, yo no yo desconozco las preguntas porque eso creo que ha hecho otro profesor o ellos ya tienen las preguntas en el instituto y ellos son los encargados de subir esas preguntas. Aleatoriamente tienen un banco. Ok, ¿Sí? perfecto. Le agradezco mucho. No se preocupe, estamos por ayudar. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿Algún? buenas noches, ¿cómo está? Sí, dígame. Yo quería hacerle una consulta. A partir de que ya se presenta absolutamente todos los deberes y ya se da las lecciones y todo, ahí recién vamos como que a ir viendo las notas o a partir de cuándo van como que calificando de poco en poco los deberes y toda la situación. Ya. Al respecto de las notas, yo tengo que presentar un informe después de unos 3, 4 días. Yo califico todas las notas, deberes, la tarea 2, la tarea 3 y la tarea 4. La tarea 1 y el examen califica automáticamente la plataforma. De ahí, si no estoy mal, como les dice ahí, el 10%, el, a ver, no me acuerdo. Sí, como les dice a ustedes, el 10%, ya, dice nota 1 equivale al 10%, o sea que si usted saca 10, tendría un punto. La nota 2 también equivale al 10%, o sea, si saca 10, equivale a un punto. Estos son dos. Si la nota en los deberes y tareas desde el 20 al 20, la 3 y la 4 serían 2 puntos. Entonces ahí ya tenemos uno de la primera, otro de la segunda son 2 y 4 puntos entre con la tercera y cuarta serían 6 puntos. Y el examen vale 4 puntos. O sea, si el examen saca 10, equivale eso a 4 puntos. Entonces ahí se suma y se hace el promedio y se envía la nota. Espérense un dato para que ustedes dejen ver si creo que tengo aquí un ejemplo. Eso también, profe, perdón, una consulta más. Eh, Nosotros, por ejemplo, el primer deber que entregamos es la tarea 2. Entonces, yo la verdad estoy perdido de cuál es la tarea 1. La tarea 1 es una prueba. La tarea 1 es una prueba. Es una prueba. Es Ah, una ok. prueba que tienen que dar el 18 de mayo. O Ok, sea, perdón, el porque jueves. no le entendía muy bien Sí. porque empezamos desde la tarea 2 y esa es la única que he entregado, entonces, La tarea 3 ya tienen que entregar, la tarea 4 también. Y sí. las notas, la prueba general es del 20 de mayo. No sé qué. Esta semana mismo creo que cae 20 de mayo. Sí, eso es Ese es un correcto. ejemplo de lo que les iba a estar diciendo a ustedes. Ya, listo, gracias, profe. Es así. Por ejemplo, este es de un curso que di. Cuestionario, nota 1. Este señor ha sacado 9. ¿Sí? La tarea 2 ha sacado 9,5. La tarea 3, 6. La tarea 4, 9,5. Y el cuestionario, el examen 8. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Si ven aquí, sumo la tarea E2, ¿sí? Como ustedes ven aquí, esta de aquí se va sumando y se va multiplicando. Igual a F por 0,1. Y entonces ahí sucesivamente ya me da el promedio. Y esto es lo que yo envío a Secretaría Académica. Bueno, aquí nadie ha tenido problemas, ¿sí? Bueno, señora pasa con las justas. De ahí nadie ha tenido problemas que la verdad que desconozco qué pasa cuando alguien tiene menos de 7, ¿sí? Porque sí ha habido personas que tienen menos de 7, ¿sí? Bueno, en este curso no ha tenido nadie. ¿Alguna otra pregunta?
Buenas noches. ¿Sí? Una consulta, bueno, lo que yo entendí, para la pregunta o para hacer el examen o las pruebas que nos van a tomar el 18 y el 20, me parece, automáticamente nos suben preguntas o otro profesor en la plataforma para poder responder o nos toman como problemas para solucionar en la plataforma. No, son preguntas de opción múltiple. Por ejemplo, les puedo Mm, decir les puedo decir un concepto y ustedes tienen que escoger, por ejemplo, es un concepto X y abajo le pone átomo, fórmula, química, mm, y usted escoge a qué se relaciona y la plataforma ya. automáticamente le califica, porque ya está dada la Como respuesta. más, perdón, más o menos como tipo verdadero o falso, subrayo más o menos una idea, ¿no? Es opción múltiple, verdadero y falso son muy pocas las preguntas. Ya le digo, es opción Mm, múltiple las pruebas. Ya le digo, o sea, habrá sí le saldrá una de verdadero y falso, pero la mayoría son de opción múltiple. Por ejemplo, le puede salir un hidróxido. ¿Con qué está formado? Con metal más el hidrógeno, con metal más el oxígeno, un no metal más el hidrógeno, un metal más un no metal. Y así usted tiene que escoger de qué está formado. Así le sale. ya, listo. Otra Ajá. consulta. Como somos pocas personas en este grupo, ¿cómo nos tomarían las pruebas? O sea, ¿nos van nombrando por No, orden? o sea, usted cuando abre la plataforma ¿Ya? le da un tiempo estimado. Por eso le da para que, a ver, déjenme, les voy a compartir otra vez. Porque me parece, estaba viendo la plataforma, se Ya, abre desde las 6 de la ya. tarde. Aquí dice, se abre el examen, solo tiene un intento permitido. Este cuestionario va a estar disponible desde el 20 de mayo. Entonces, este cuestionario se va a cerrar el mismo 20 de mayo a las 23:50. Entonces, Ya. ustedes, si es que abren, o sea, no es que sea en orden de lista, ustedes pueden abrir a las 8 de la noche, un ejemplo. Y para responder, no es que pueden responder hasta las 11:50, solo tienen, si abren a las 8, se va a cerrar automáticamente el cuestionario a las 9:15. ¿Sí? Si abren a Una hora. sí, 1:15. Si abren a las 6 de la tarde, el cuestionario se cierra a las 7:15. ¿Sí? Así dependiendo ustedes a lo que abran. ¿Sí? Si abren a las 10 de la noche, se cerrará a las 11:15 de la noche. ¿Sí? Dependiendo ustedes a la hora que abran, a la hora que ya tengan y puedan hacer el cuestionario. ¿Sí? Ya listo, ahora sí. Sí. Sí, no es Ya, que gracias. les toman en orden de lista. Gracias. O sea, hagan bien los trabajos y la mayoría no tiene problema. Es que soy hachero y les digo, chuta, este trabajo no es. Yo en los trabajos soy tranquilo, pero ya en las pruebas ya, yo mismo me deslindo porque ya solo el sistema me da las notas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más? Muy buenas noches. Sí, dígame. Una preguntita, disculpe. Más o menos los cuestionarios, la cantidad de preguntas que tienen, más o menos cuántas son. La verdad que esa pregunta nunca he preguntado al coordinador académico. No sé cuántas preguntas serán 20, 10, 30, pero supongo que deben de ser para que les den 1 hora y cuarto y son de opción múltiple. Me imagino que deben ser unas 40 preguntas. ¿Sí? Vale, vale. Otra preguntita, disculpe. Respecto a los mapas conceptuales, ¿puedo hacerlo a mano o Ya, tendría que ser hágalo, hágalo, hermano. Pero bien hecho, si es que no pueden hacerlo en las plataformas que ya, les doy esa opción, pues. Gracias. Listo. ¿Otro más? Hice una pregunta. Sí, lo escucho. Lo que pasa es que el sistema nos permite abrir, perdón, subir una sola tarea, un solo PDF. Pero Sí, si nosotros hacemos en el programa que usted nos dice el mapa conceptual, no podríamos subirlo, nos tocaría imprimir y otra vez escanearlo.
O sea, le pueden, Porque no el sé link ya si no han me visto, permite si han así. visto esa opción que dice en Google, perdón, ahí en, Yo como por en- ejemplo le dejé como comentario. acá también no hay problema, yo ya le reviso. Sí, yo le dejé como comentario porque no me permitió subirle así. Listo, no hay problema, yo le reviso. Ya, listo, dije muchas gracias. Otra pregunta más. Si no hay más preguntas, nos despedimos. Que les vaya bien. Suerte en los 2 cuestionarios que tienen y hagan bien sus tareas para que no les pase nada. Sí, ya vieron en ese curso, en ese grupo, ninguno tiene menos de 7, todos aprueban haciendo bien las cosas. No hay con Y, todo, dará una manito, profe, no y, será es- malito. y estudiando. Las preguntas en los cuestionarios no les puedo dar manos, porque eso me manda el sistema. Como quieren los trabajos ahí, viendo cómo lo hacen. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Hasta luego, que pasen bien. Un gusto Ya, profe, conocerlos. La que esté muy próxima, bien. Gracias, profe. próxima para Hasta luego. vernos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Ayudarán en los deberes. Y los muchachos en el grupo.